La película nos cuenta una historia basada en hechos reales que gira en torno a Tadeusz Teddy Pietrzycki, un boxeador polaco que, por desgracia, se vio atrapado en el caos de la Segunda Guerra Mundial y fue capturado por los nazis en el año 1940. Por un rostro colmado por la melancolía, el protagonista recuerda sus días de libertad en su natal Polonia, donde su mayor preocupación era entrenar para su siguiente pelea. Ahora, muy lejos de su familia, debe luchar por sobrevivir. Entonces, una comitiva nazi recibe con entusiasmo a los prisioneros, felicitándolos por ser el primer grupo del campo de concentración más infame de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz. Desde ese momento, Tadeusz pasa a ser un simple número 77, y le dejan claro que por ser un enemigo del Tercer Reich, la chimenea le espera en poco más de 3 meses. Todos saben qué sucede en las chimeneas. Eso sí, los prisioneros soportan las duras condiciones de ese lugar, ya que apenas son alimentados y no tienen otra que dormir apretujados. Naturalmente, no hay camas. Durante las labores forzosas, el protagonista se topa con el cadáver de un compañero recluso, el primero de muchos que morirán antes de conocer su destino, y no es otro que la propia muerte. Al final de la jornada, los reos reciben comida en sus platos, si es que se le puede llamar así a ese menjunje que bien podría ser agua sucia. Aún así, uno de los prisioneros más fuertes se pelea por una ración extra y se la quita a un jovencito al que empuja sin piedad. Por fortuna, el muchacho es interceptado por Tadeusz. Durante la construcción de las verjas, el boxeador observa el humo de un tren que se aproxima al campo de concentración. Nuevas víctimas del Holocausto. Harto del encierro, un anciano judío les propone a sus compañeros la idea de huir a través de la verja, bajo el argumento de que escapó de los bolcheviques 3 veces. Los alemanes no deberían ser tan difíciles. En cuanto dice eso, el capataz lo sorprende con un palazo en la cabeza, una clara muestra de que jamás podrá escapar de aquí. Después, en el taller de carpintería, el muchacho de antes, Janek, se acerca a Tadeusz y lo reconoce por su carrera de boxeador, cuando el público se refería a él como Teddy en el campeonato de Varsovia. Pues bien, el hombre le deja claro que este lugar no es Varsovia y ni mucho menos hay campeones, así que le recomienda que se ponga las pilas y cuide mejor su comida. Como parte de sus labores, el protagonista trabaja como sirviente en la acaudalada familia alemana, que vive cerca del campo de concentración, mas no lo parece porque gozan de una infinidad de lujos en su burbuja. Aprovechando la situación, el protagonista, tras asegurarse de que no hay moros en la costa, se roba unas cuantas manzanas de una bandeja. Tan solo unos segundos después, aparece el dueño de la propiedad, un general nazi. En un intento de disimular, el prisionero se queda viendo un cuadro que el general señala como el ángel con la llave del abismo. De vuelta en el taller de carpintería, Tadeusz le obsequia una de sus manzanas a Janek, el cual solo le da un mordisco antes de entregársela a un prisionero anciano. Si bien el protagonista lo reprende por esto, no puede evitar darle otra manzana. Por desgracia, el general nazi reaparece y le pregunta si de verdad creían que podían robarles sin que se diera cuenta. En consecuencia, los 3 reclusos implicados son llevados al pelotón de fusilamiento. Los nazis empiezan por el anciano, pidiéndole que se coloque la manzana sobre la cabeza, únicamente para dispararle en el rostro. El siguiente es Tadeusz, quien, lejos de cooperar, empieza a comerse la manzana. Por su parte, Janek recita un poema a manera de despedida, aunque el general nazi reconoce el origen de esas palabras y se muestra sorprendido de que un judío las conozca, así que les perdona la vida a ambos prisioneros, uno por atrevido y otro por letrado. Claro, eso no significa que no serán castigados. Mientras los nazis azotan al muchacho, el protagonista observa cómo del otro lado los prisioneros son fusilados. A donde sea que vea, solo hay sufrimiento. Si bien el joven está acostumbrado al dolor, Janek es apenas un jovencito, por lo que pasa la noche en vela tratando de aliviarlo. Desde su recinto, escuchan los gritos de un grupo de judíos encerrados en una cámara de gas. Pese a que los nazis intentan aplacar el ruido,
es imposible ocultar tanta crueldad. En otro día, durante sus labores en una zona destruida por la guerra, Thaddeus y Janek son testigos de cómo el capataz humilla a un par de prisioneros e incluso los obliga a pelear entre ellos. El ganador se llevará una mísera salchicha que, en este contexto, parece un manjar. La siguiente víctima de su juego es el protagonista, el cual esquiva con facilidad las bofetadas de su rival. Indignado, el capataz se abalanza sobre él y descubre que estaba ocultando pan debajo de su camisa. Esto es un pase directo al pelotón de fusilamiento, pero entonces un soldado llamado Walter interrumpe la confrontación, afirmando que desea pelear contra él. Si pierde la pelea, su destino quedará a manos del capataz, y si gana, se quedará con el pan. Así es como da comienzo a un combate hasta la primera sangre. Y desde el principio, el prisionero muestra su pasado como boxeador, dado que espera a chocar puños con su rival antes de lanzar el primer golpe. Walter también tiene lo suyo, aunque no es rival para Teddy, quien lo esquiva con una velocidad tremenda y le conecta un puñetazo que lo hace sangrar. Pese a las molestias del capataz, el soldado admite su derrota y permite que el ganador cobre su merecido premio. Luego de enterarse de que él peleó en Varsovia, Walter revela que tuvo experiencia en el campeonato de Hamburgo en 1938. Emocionado por conocer a un rival digno, le dedica un gesto de respeto que el prisionero corresponde con dudas. Puede que el soldado lo haya tratado como un igual, pero no deja de ser el enemigo. Al regresar con sus compañeros, reparte el pan entre todos e insiste que Janek pruebe un bocado. Mas el muchacho sufre de un ataque de tos producto de las pésimas condiciones de vida. Preocupado, se dirige a Walter y le pide medicinas, a lo que el soldado responde que debe ganárselas. No obstante, Walter se arrepiente de sus palabras y lo lleva a la oficina de sus superiores, donde amaga con golpear al prisionero para mostrar lo ágil que es. Con su habilidad como argumento, el soldado propone convertirlo en una estrella del campo, que luchará contra otros boxeadores a cambio de beneficios exclusivos. Lejos de lucir impresionados, los dirigentes nazis le sacan en cara su historial de combate, puesto que no ha ganado ningún torneo. No lo ven como un campeón, sino como un pollito desplumado que caerá en el primer round. Aún así, Walter no deja de insistir con su idea, y sus superiores reconocen que sus soldados se emborrachan a falta de entretenimiento. Quizás les venga bien algo de pelea. Gracias a esto, el boxeador puede volver al ring, su hábitat natural, así sea en condición de prisionero. Dicen que el tiempo no pasa en vano y él lo experimenta con un primer round en el que su rival, un guardia nazi, lo pone contra las cuerdas. Sin embargo, sale al segundo asalto como un toro y arrincona a su contrincante con una ráfaga veloz de golpes. Complacido por el espectáculo, Walter lo lleva a conocer su nueva residencia, un establo que, en contraste al recinto de los prisioneros, es el verdadero paraíso. Mientras una enfermera llamada María le atiende sus heridas de combate, él le solicita medicinas contra la neumonía para Janek. Ni aún ganando la pelea, tenía derecho a eso, aunque la enfermera cumple su deseo a cambio de que le entregue medicina a unos colegas. Y vaya que la necesitan, porque el enfermero está lidiando con docenas de prisioneros que están al borde de la muerte, o mejor dicho, adelantándose a su inevitable destino. Fieles a su naturaleza, los curanderos desean mantener con vida a los reclusos, para lo que necesitan más medicina, cosa que poco les importa a los altos mandos nazis. Es por ello que requieren a Thaddeus a manera de contrabandista, una tarea que a él le parece arriesgada hasta que los enfermeros le aseguran que pueden llevar a Janek con María, donde será mejor atendido. Por otro lado, el general cena tranquilamente con su familia, en lo que su hijo pequeño expresa su entusiasmo por el boxeo, un deporte que su padre considera como agrícola y poco elegante. Si bien le recuerda que tiene lecciones de ajedrez, el niño aclama que el boxeo es como el ajedrez, solo que 100 veces más veloz. De vuelta con el protagonista, este es interceptado por el capataz, quien afirma que quiere darles esperanzas a sus hermanos prisioneros en el ring, aunque él sabe que lo está haciendo por puro egoísmo. Al final del día, solo quiere mantenerse con vida. Ignorando sus comentarios, el boxeador regresa con Janek y le entrega la medicina contra la neumonía. En eso, el jovencito le pregunta qué hará en los próximos combates.
sospechando que sus rivales serán tramposos. El hombre opina todo lo contrario, recordando que según la leyenda de los Juegos Olímpicos, Zeus trató a los atletas como iguales en pro de la sana deportividad, sin importar si fueran campesinos o de cunas de oro. En época decembrina, los oficiales nazis a cargo del campo y sus familiares disfrutan de la música de un prisionero tocando en la plataforma de la horca. En la privacidad de su establo, Tadeus entrena como un obseso con los recursos que tiene a la mano. A su vez, en la enfermería, Janek se fija en Elsia, una joven enfermera con un pasado tan trágico como el suyo. Con el tiempo, se van acercando, así como el protagonista incrementa de fuerza y derrota a sus rivales en el ring. Con la constante amenaza de la cámara de gas, comienza a entrenar a Janek en un intento de convertirlo en boxeador, lo único que podría salvarlo, o al menos a extender su vida. El hombre lleva estas responsabilidades sin dejar de lado su rol de contrabandista de medicinas. Algo arriesgado, pero los prisioneros lo necesitan. Ya son demasiados muertos al lado de un árbol de Navidad. Un día, Tadeus recibe la visita de un oficial nazi que se da cuenta de que está subiendo de peso. Lejos de molestarse, lo aupa a seguir haciéndolo. Y es que es la única fuente de entretenimiento en el campo. Sin embargo, le advierte que cuando se aburran de él, debe perder como el polaco que es. Justo entonces, un nuevo prisionero es trasladado a Auschwitz. Se trata de un coloso que pretende acabar con la popularidad del boxeador de Varsovia. Sus pretensiones solo se quedan en eso, meras pretensiones, puesto que el protagonista esquiva sus arremetidas en el ring y lo contraataca con efectividad, poniéndolo a dormir. Con su historial invicto intacto, el boxeador disfruta de sus beneficios y los reparte entre sus camaradas prisioneros, quienes lo consideran su héroe. Un mal día, el general nazi es testigo de cómo su hijo cae desmayado súbitamente. Tras la revisión del doctor, este afirma que padece de tifoidea, una enfermedad que solo padecen los prisioneros, lo que significa que ha tenido contacto con ellos a sus espaldas. Teniendo en cuenta la cantidad de reclusos muertos por enfermedad, los pronósticos no son nada buenos. De vuelta con el protagonista, lo vemos realizando sus quehaceres en el establo cuando divisa una carretilla de prisioneros desnudos y muertos, camino a ser cremados sin ceremonia alguna. Llegaron siendo números y se irán siendo números. Una noche, Tadeus encuentra a Janek escabulléndose de los guardias para ver las estrellas. Según su padre, todas las personas son ángeles que cayeron del cielo, y los mejores pueden resucitar como estrellas. Cuando el hombre le pregunta dónde está su padre, el muchacho señala una estrella. Conmovido, el protagonista admite sus deseos de abandonar el boxeo, calificando que en este lugar jamás será un deporte. No obstante, Janek le deja claro que no está peleando por él, sino por los prisioneros. Él es su única esperanza entre tanta miseria. Con fuerzas renovadas, el boxeador continúa entrenando. En su descanso, ve a Janek obsequiándole la estatuilla tallada de un ángel a Elsia, quien en agradecimiento le propicia un tímido beso. No importa el lugar, el amor siempre se abre paso. Por otro lado, el general, pese a tener lo mejor de lo mejor a su disposición, no pudo salvar la vida de su hijo y ni siquiera puede asistir a su funeral debido a sus obligaciones en el campo de concentración, incluyendo a Elsia, acusada de robar comida para los reos. Antes de ingresar a la cámara, un guardia trata de forzarla a quitarse la ropa, a lo que ella responde quitándole su pistola y metiéndole un tiro entre ceja y ceja. En consecuencia, los soldados la acribillan a balazos junto al resto de condenados ante la vista de un asustado Janek que no pudo hacer nada al respecto. Ya en el establo, se desploma en los brazos de Tadeus, contándole lo que les hicieron los nazis a su querida Elsia. En un intento de consolarlo, el hombre señala que ellos no la mataron, sino que ella permanecerá viva en su corazón y su mente. Al ser rozado por una bala, el general se dirige a la enfermería donde solicita la vacuna contra el tétanos. En eso, reconoce al asistente de María como aquel joven prisionero amante de la poesía alemana, Janek. Por órdenes del general, la enfermera le cede la jeringa de la vacuna al muchacho. El hombre sabe muy bien que desea matarlo,
así que se jacta de su religión y afirma que si Dios lo mantiene vivo, es para que vea perecer todo aquello que ama. Con una mirada desafiante, Janek contesta que nada lo que está haciendo es necesario. Creo que eso no le gustó al general. Cambiando de escenario, Thaddeus durante sus labores se fija en un guardia corpulento que golpea a los prisioneros sin piedad. Walter lo señala como un antiguo boxeador apodado Hammer, que fue campeón de Alemania. Si bien Walter le advierte que él está fuera de los límites, el protagonista se dirige a los altos mandos y expresa su deseo de pelear contra Hammer. En caso de lograr la victoria, deberán liberar a Janek, y si se niegan a concederle el combate, dejará de pelear para siempre. Su atrevimiento no deja de sorprender y es casi otra fuente de entretenimiento para los oficiales, por lo que dan luz verde a la pelea. A excepción de uno que comenta que el boxeador fortalece a los reos, así que propone la idea de ejecutarlo antes de un posible motín. Es entonces que su compañero lo corrige, aclarando que estarían creando un mártir y eso solo empeoraría las cosas. No, el boxeador debe perder a manos de uno de los suyos. La leyenda de Varsovia acabará en el ring. Esa misma noche, sin previo aviso, el protagonista es convocado a la pelea. Una en plena tierra firme, no en un cuadrilátero. Igualmente se coloca sus guantes sin queja alguna y se ofrece a chocar los puños con su rival, el gigante Hammer, quien lo aparta de un empujón. Esto da inicio a una intensa pelea en la que los propios prisioneros sostienen el ring con unas simples sogas. Cada arrinconamiento de los luchadores supone un golpe para los reclusos. Es por ello que Thaddeus procura quedarse en el medio, logrando soportar la furia del alemán, al menos por el primer round. No obstante, en el segundo asalto comienza a sentirse mareado y cae desplomado. Luego de que los soldados alejan a los espectadores, el boxeador se va en vómito. Lo que sea que le dieron durante el descanso no era agua. Pero ni esta intoxicación quiebra al protagonista, cuya voluntad es suficiente para seguir peleando. Como ese es el caso, los nazis le traen a un malherido Janek, firme. Thaddeus deja claro que a él no le tocará ni un pelo. Mas cambia de parecer cuando el general amenaza con fusilarlo. Desesperado, le pide a Janek que pelee contra él, que deje de ser un miedoso y se lance a atacarlo. El jovencito se toma demasiado en serio las provocaciones, solo que se lanza hacia los nazis, no contra él. En un abrir y cerrar de ojos, una bala del capataz lo pone a dormir. Thaddeus ni siquiera puede llorar su muerte, dado que los nazis lo cuelgan en un poste con un cartel que dice «Campeón». Desde ahí, observa a una camada de judíos ingresando a la cámara de gas y escucha en primera fila sus desgarradores gritos. Su castigo finaliza al amanecer, únicamente para ser reemplazado por uno, incluso peor, trabajar en las fosas de cadáveres. Afligido por la muerte de su único amigo, se echa en una de las fosas y, por pura casualidad, se topa con la estatuilla angelical que le pertenecía a Elsia. Con esto en su poder, el hombre se llena de fuerzas y se reincorpora, listo para volver al ring y pelear por aquellos que no pueden, no pudieron y nunca podrán. En ese momento, los oficiales están disfrutando de un combate de Hammer, que en su condición de campeón no para de destruir a los reclusos. Es entonces que un hombre repleto de tierra y mugre ingresa al lugar, silenciando a los presentes. Gracias a un comandante visitante que lo vio combatir una vez en Varsovia, puede entrar al cuadrilátero y defender su título de forma justa. La pelea da comienzo a puño limpio, en lo que el protagonista se limita únicamente a esquivar, disfrutando de la creciente frustración de Hammer, aunque un puñetazo certero lo manda a la lona. No obstante, Thaddeus se levanta sin problemas, despertando la euforia tanto de los prisioneros como de los soldados. Como si de un torero se tratase, provoca a su rival y se defiende de sus golpes hasta que llega su turno. Con un combo veloz de golpes, noquea a Hammer y se proclama campeón del torneo de peso múltiples de Auschwitz. Para la desgracia del general y compañía, el boxeador de Varsovia suspira aliviado y una gota de sangre que bien podría ser una lágrima surca su rostro. Ha cumplido con Janek. El comandante solicita que sea transferido a su campo de concentración,
donde pretende prolongar su carrera en el ring. Cuando el protagonista se dirige al establo por última vez a buscar sus cosas, es sorprendido por el general, el cual le pregunta qué se siente ser campeón, a lo que responde que aún no lo es. Y así, el hombre que les dio un poco de esperanza a los condenados de Auschwitz emprende un nuevo rumbo en su vida. Walter, la enfermera María, los prisioneros e incluso los soldados lo despiden con respeto, admirando su voluntad tanto dentro como fuera del ring. El epílogo nos revela que Tadeusz luchó en campos de concentración hasta que fue liberado por los aliados. Tras eso, regresó a Polonia e hizo realidad su sueño. Fundó una academia de boxeo para niños que mantendrían viva su lucha, así como aquella estatuilla de ángel mantuvo vivo su deseo de luchar.